Muy bien, pues vamos a empezar la clase de este viernes, cómo comenzar una iglesia, y ahí tienen unas hojas acerca de cómo comenzar una iglesia. Vamos a ir bien rápido a través de estas 4 hojas para poder ver mucho de lo que ya se ha visto, pero también vamos a tratar de ver un video al final. Quiero enseñarles algunos libros. Uno de ellos es Orden en la Iglesia. Vamos a ver todo el libro, amén. Y hay otro libro aquí, 25 años de celebración de un ministerio allá de la iglesia de Lancaster en California. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que tenemos de reunirnos, estudiar tu palabra, animarnos, aprender un poquito más acerca de comenzar una iglesia. Te pedimos, Señor, de tu bendición. Dice tu palabra de que si tú no estás en medio en la construcción de una iglesia, de una ciudad en su protección, nada de lo que hagamos es posible, todo sería en vano. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros. Bendice esta clase, te lo pedimos en Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues vamos a ver cómo comenzar una iglesia. Número 1, preparación. Vamos a ver 3 cosas. La primera de ellas, la preparación. Debe de haber una preparación espiritual. Es más importante el qué en el llamado de Dios que el dónde. Asegúrate que Dios te ha llamado. Ciertamente debemos de saber a dónde vamos a ir. Yo creo que debemos de orar antes de venir aquí a Puebla. Yo estuve orando para pedirle al Señor su dirección. Yo ya me había entregado, más o menos, a ver, déjenme ver, el 17 de julio de 1992. Yo me entregué a predicar durante una conferencia, un campamento de jóvenes aquí en Puebla. Pero después de entregarme a predicar, yo no sabía a dónde iba a ir. Lo importante es entregarse, el llamado, el saber que Dios me ha llamado. Pero también es importante saber a dónde ir. Pero la Biblia nunca nos hace un énfasis más importante en el dónde que en el qué. El qué es más importante. ¿Qué ha sido de mi vida? Dios me ha llamado a predicar. Y eso es ya en sí algo maravilloso, que Dios llame a alguien a predicar. A lo mejor alguien se está preocupando y dice: ay, pastor, yo no sé dónde ir, no sé qué hacer. Bueno, gana almas donde Dios te llamó. Haz lo más que puedas en la iglesia que Dios te llamó, porque si no puedes ganar almas en el lugar donde ahorita estás, pues cuando vayas a otro lugar, pues va a ser más difícil que tú hagas algo para el Señor si no lo estás haciendo ahorita. Después de esto, asegúrate que cumples con los requisitos para el ministerio que Dios te ha dado. Primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo capítulo 3. En el versículo, Primera de Timoteo capítulo 3, vamos a ver lo que dice versículos del 1 al 7. Dice la Biblia: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. Es bueno el anhelar ser pastor. Esta palabra obispado, anciano, pastor es la misma palabra. Obispado es el que sobrevé y el pastor es el que sobrevé. Pero es necesario que el obispo, o sea el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. En otras palabras, alguien que ha sido divorciado no es apto para ser un pastor. Dice, marido de una sola mujer, alguien que tiene 2 esposas, no es apto para ser un pastor. Sobrio, alguien que se emborracha, no es apto para ser un pastor. Prudente, una persona prudente es aquella persona que piensa antes de hacer, amén. Hay gente que no piensa antes de hacer. Por eso Pablo le escribe aquí a Timoteo y le dice: mira, asegúrate que eres prudente. Y Pablo sabía que él era prudente. Timoteo era un joven. Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo era un pastor, un predicador joven. Y yo conozco a predicadores jóvenes que hacen un buen trabajo. Pero muchas veces hay predicadores jóvenes
que necesitan madurez, amén, que necesitan otros 10 años en el ministerio. Hace 2 o 3 días estaba hablando con un hermano de aquí cerquita en Tlaxcala y me estaba diciendo que él comenzó su ministerio a los 16 años. Y dice, ya llevo 20 años de predicar, y dice, tengo 45 años y gradué temprano del instituto. Y qué bendición, amén, que alguien pueda ser prudente. Luego dice acá, decoroso, hospedador. Yo he conocido pastores que no les gusta hospedar, que tienen como que su casa es un lugar especial, y debería de ser nuestra casa cuando estamos pastoreando un lugar especial, pero también la Biblia dice que debemos de ser hospedadores, amigables, porque si un pastor dice, yo nada más voy a predicar, pero no quiero ser amigo de nadie, pues no debe de ser así. Esto lo vemos muchas veces en la iglesia católica, amén. ¿Cuántos de ustedes conocen a un sacerdote que sea hospedador? Que le diga a la gente, oye, ven, conozco yo he escuchado de sacerdotes o más que nada ya de la jerarquía de ¿cómo se les llama a estos? Más que obispos, más que sacerdotes, cardenales, que ciertamente tienen en sus casas, hospedan, pero quien va es Salinas de Gortari, quien va es Felipe Calderón, quien va, son hospedadores por un propósito y no el espiritual, y eso no es bueno. Apto para enseñar, debe de ser alguien que le guste enseñar. Ay, pastor, pero yo no puedo enseñar. Yo conocí a un pastor que así no podía hablar muy bien, pero se entregó, dio su vida al Señor. Dios fue ayudando a ese hermano, y después era uno de los hermanos que más nos gustaba. Es el hermano Boyles, pastor allá en el estado de Washington. Es pastor del hermano Ron Goodman. Él era tartamudo, ¿verdad? Tartamudeaba, pero aprendió a pastorear y a enseñar. Apto para enseñar no quiere decir quizás que deba de ser un cómico, pero que se le debe de dar lo de enseñar la palabra de Dios, no dado al vino, amén. Y otra vez, no hay que ser borrachos o alguien que toma, no es apto para ser pastor. No pendenciero, o sea que le gusta la bronca. No codicioso de ganancias deshonestas. En otras palabras, a lo mejor trabaja de policía y es pastor, pues va a estar medio difícil, ¿verdad? A lo mejor es abogado y es pastor. Ahora yo creo que hay buenos abogados, pero jueces, abogados, policías, estar trabajando, algún funcionario del gobierno, muchas veces es difícil. ¿Por qué? Por toda la corrupción que hay. Entonces dice la Biblia, no codicioso de ganancias deshonestas, sino dice la Biblia que debe ser amable, debe ser apacible, pacífico, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y luego dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? En otras palabras, alguien que no está pastoreando bien su casa, no es apto para pastorear una iglesia. Hace años en una iglesia que yo conocí, trajeron a un hermano que había sido misionero en México para pastorear esa iglesia. Y le dijeron a este hermano, ¿sabe qué, hermano? Pues va a estar aquí un año como pastor interino mientras le damos aquí el puesto. Y el hermano es un tremendo hermano, un tremendo maestro, un tremendo pastor, era un tremendo misionero, pero su familia no andaba muy bien, sus hijos no andaban muy bien. Y al ver la iglesia, que el siguiente pastor, sus hijos eran unos rebeldes, eran unos respondones, ya eran jóvenes, se iban a las cantinas, pues automáticamente eso descartaba a ese hermano para que fuera pastor. Y después de un año, menos de un año, le dijeron, ¿sabe qué, hermano? No puede ser pastor de esta iglesia. Si la esposa, ¿verdad?, no está en sujeción, no puede ser pastor de esa iglesia. Pastor, si por ejemplo los hijos toman esa decisión de ser rebeldes por completo,
¿Se toma en cuenta de todos modos? Yo creo que aquí hay dos cosas. Una, el que cuando el papá está viendo lo que están haciendo los hijos y no hace algo al respecto. Y la otra cosa es, bueno, yo creo que ahí no está haciendo algo al respecto, entonces no tiene la capacidad de gobernar su casa, yo creo que no merece ser pastor. Pero cuando el papá le dice a su hijo, ¿sabes qué? Esta es la última vez que te veo que te vas o llegas tarde, que te vas a un bar o que tomas, pide el perdón al Señor, a lo mejor comete algún tipo de pecado que tiene que ser traído delante de la iglesia, es confrontado, pues es traído a la iglesia y redarguido y él se arrepiente, pues todo está bien. O que si no se quiere arrepentir, el papá le dice, ¿sabes qué? A la calle. Entonces él está tomando una posición. Y yo creo que en oración, el papá, una vez que le ha dicho a su papá, a su hijo, ¿sabes qué? Si no te atienes a la calle, yo creo que debe de haber ahí un periodo, quizás, no sé, 6 meses, 1 año, en donde en oración él esté orando por su hijo que pueda regresar. Si su hijo ya de plano no regresa, yo creo que ese pastor debería de considerar decirle a los hermanos, ¿saben qué, hermanos? Voy a tomar un break, voy a tomar no sé, yo conozco a pastores, había un misionero en la Ciudad de México que su hija se empezó a portar mal, tenía un novio mexicano y eran ellos americanos, el papá le dijo, no cites a este muchacho, ella lo hizo de todas maneras, se puso en mucha rebeldía y el papá decidió irse a los Estados Unidos, ya no es misionero, pero su hija no se arregló, siguió de la misma manera. Sí, hermano Ángel. Yo creo que el verdadero siervo se pondría bajo la sucesión de otro pastor, ¿no? Para seguir apoyando la obra, pero ya bajo el liderazgo de otro pastor. Sí, sí, y eso es bueno. No es malo que un pastor decida, si fracasó como papá, no es malo que ese pastor decida estar bajo otro pastor, quizás ahí mismo en su propia iglesia. Hay otros pastores que por ejemplo, el pastor Luis Ramos, sus hijos de repente se empezaron a ir. Él renunció con la iglesia y la iglesia le dijo al pastor, no renuncie. Él se quedó, siguieron orando por sus hijos y sus hijos regresaron otra vez a los caminos del Señor. Entonces, uno tiene que sopesar eso y decir, wow, ya mis hijos ya no tienen remedio, yo me siento que no merezco estar acá. Y el pastor mismo es el que yo creo que debe decir si salirse o quedarse y decir, pues vamos a orar por mis hijos. Ahora, si los niños están chiquitos de 10 años y son tremendos, y la esposa también, pues, entre más chiquito yo creo que el pastor puede tener más autoridad. Entre más grande, pues ya es más difícil controlarnos en cierta manera. Ya uno ya no le puede dar a un niño que tiene 17, 18 años, ya es diferente. Pero pues con respecto al pastor Luis Ramos, sus hijos regresaron y están otra vez en los caminos del Señor. Y el hermano, el pastor, está haciendo un tremendo trabajo en esa iglesia en San Luis Potosí. Entonces, dice después, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En otras palabras, no alguien nuevo que no sabe. Yo he conocido pastores que han llegado a iglesias en donde no sabían doctrinas básicas, no sabían cómo comenzar una iglesia, no saben de ganar almas, nuevos. Entonces no se puede mandar a alguien nuevo a decirle, Dios ya te llamó, vete y empieza una iglesia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que puede caer en los lazos y en la condenación del diablo. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El hermano Tim me estaba comentando acerca de que fue aquí a la iglesia del hermano José, ¿cómo se llama el hermano de aquí de Poza Rica? Bueno, un pastor ahí
Y dice que fue el hermano Tim a predicar un aniversario y de repente llegó la mamá del pastor y la hermana del pastor, que es lesbiana, y la mamá trajo ahí una pancarta y entró con personas junto con ella, y una pancarta que decía: mi hijo es un ladrón. Y el papá murió y le deja la casa a su hijo. La casa está arriba y el edificio del templo está abajo. Entonces el papá le dejó la casa a su hijo, pero ahora la mamá ya no quiere que la iglesia esté ahí y le quiere quitar la casa a su hijo. Y la iglesia conoce bien todo lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado. Yo creo que él tiene un buen testimonio de los de afuera. Pero viene aquí la mamá y empieza a hacer en el pleno aniversario, dice el hermano Tim que agarró a la mamá y la sacó. Dice: yo no sabía quién era esta señora, pero yo agarré a esta señora y la saqué, y le hablaron a la policía y todo siguió bien. Y el diablo a veces quiere pues que un pastor se desanime, y a veces hasta usa a su propia mamá. Amén. Pero gracias a Dios, ¿verdad? El pastor de ahí tiene un buen testimonio. La gente sabe que él está haciendo lo correcto. Ahora, si viene alguien, por ejemplo, en Estados Unidos, en California, hubo un pastor en donde de repente en un servicio una hermana se puso de pie y ella dijo: el pastor es un adúltero. Y la iglesia empezó y dijo, y era una iglesia grande, 1500 personas. Y la iglesia dijo: pero ¿por qué dice eso, hermana? Porque él está adulterando conmigo. Y luego se paró otra hermana y dijo: el pastor es un adúltero porque conmigo también está adulterando. Se separaron como 10 hermanas en ese mismo servicio. Esa iglesia se vino abajo. Gracias a Dios ya está otra vez todo bien. Pero ese pastor no tenía un buen testimonio. ¿Ven? Hay que tener un buen testimonio. Muy bien, regresando a las notas. Asegúrate que has orado por el lugar que Dios ha puesto en tu corazón. Recuerda que es más importante el qué de la voluntad de Dios que el dónde. Asegúrate que tu esposa está dispuesta para seguirte al lugar que vas a ir. Amén. Entonces, si estoy soltero, me debo de asegurar que mi esposa está dispuesta a ir a donde yo voy a ir. Cuando yo conocí a mi esposa, en 1998, estaba yo visitando esta iglesia en Oceanside, en Vista, California, y el pastor, estuve platicando con el pastor, entró la esposa del pastor, me dijo que ella tenía la esposa perfecta para mí, y dije: wow, ¿verdad? Dije: pues, gracias, Señor. Pero dije también: esta señora está loca y ni siquiera me conoce. Pero ella me dijo: hay una muchacha que quiere ir a México y quiere servirle al Señor allá en México. Dije: bueno, pues no más que vaya a México, que esté bonita. ¿Qué tal si no me conviene? Amén. Me dio una foto. Nos empezamos a escribir 3 meses. Finalmente en noviembre del 98, un día lunes antes de Acción de Gracias, fui a la iglesia ahí en Vista, California. El pastor nos invitó a su casa a comer, comimos espagueti, y desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, Nicole, la que ahora es mi esposa, y yo estuvimos platicando, y yo queriéndome asegurar que ella quería venir a México para servirle al Señor. Entonces, si ella me hubiera dicho: bueno, yo quiero servirle al Señor en Brasil, y yo le digo: pues yo en México, pues nos casamos y tú te vas allá y yo me voy acá, ¿verdad? Pues no puede ser posible así. Entonces, asegúrate que tu esposa está dispuesta para seguirte. Siguiente, consulta con tu pastor acerca del lugar al que vas. Ciertamente hay que tomar una decisión, pero no nomás salir y decir: pues yo me voy. Hay que hablar con el pastor. Oiga, pastor, ¿sabe qué? Me gustaría ir aquí a Puebla. Por ejemplo, hoy estaba hablando con el hermano García, un hermano que va a venir aquí en abril para empezar una iglesia, si Dios quiere, en octubre o al finales de año. Y él me dijo: ya hablé con mi pastor,
Ya le comenté acerca de Puebla y de la necesidad que hay ahí en la ciudad de Puebla. Y el pastor me dijo que estaba bien, que él iba a estar orando. Pero qué bendición, ¿no? Que el hermano no solamente, él ya ha estado pastoreando por 10 años en Guaymas, allá en Sonora. Pero no por el hecho de que ya estuvo pastoreando, ya dice, pues me voy a Puebla. Él está orando, pero también ya le dijo a su pastor, que está en Estados Unidos, que él quiere venir a Puebla, cómo ve, y que ore por esa decisión. Entonces hay que consultar con tu pastor. Siguiente, decide si vas a plantar iglesias o vas a ser pastor de una sola iglesia. Un misionero normalmente, ¿verdad?, tiene dos opciones. Cuando yo estaba visitando iglesias en Estados Unidos, me preguntaban, hermano, ¿va a plantar iglesias o va a comenzar una sola iglesia y que de ahí planten iglesias? Y yo le dije, no, pues yo creo que para mí Dios me ha llamado a plantar solamente una iglesia y de esa iglesia buscar hacer más misiones, más iglesias. Y ese es el plan, amén. Este año que pasó, Dios nos dio la oportunidad de comenzar una iglesia. Este año estamos orando para que Dios nos dé la oportunidad de comenzar otra iglesia. Y si Dios quiere, en los siguientes 10 años, comenzar 10 iglesias. Hay pastores que no están de acuerdo con eso. Ellos dicen, si tú eres misionero, un misionero solamente va y planta iglesias. Y no hay nada de malo en eso. Pero para mí, yo lo que veo es que ha habido varios misioneros aquí en México, aquí mismo en Puebla, misioneros que han comenzado 3, 4, 5 iglesias, las han dejado con 70 personas, 50 personas, se han ido y muchas de esas ya no están, o ya no tienen pastor, o están muy desorganizadas, o la iglesia ya se hizo carismática. ¿Por qué? Porque esa iglesia no se plantó bien. Es como si nada más empezara uno, pusiera la semillita, sale la plantita, y después de que está ahí de 10, 15 centímetros, dice, ya me voy. Pero todavía no es un árbol. Y para que un árbol se haga un árbol se necesitan años, amén. Puede ser, qué bendición, si Dios le da esa sabiduría a ese misionero para ir de lugar en lugar y en 20 años plantar 10 iglesias y que esas iglesias lo haya hecho él bien y estén fuertes, gloria al Señor. Pero yo no puedo hacer eso, amén. Menos en una ciudad como Puebla, o un estado como Puebla y Tlaxcala, que para comenzar una iglesia se necesitan años. Ahora si va uno quizás a Guerrero, donde uno sale, gana almas, 10 almas en un día, la gente está más hambrienta, la gente tiene menos tradiciones, entonces así sí se puede hacer. Pero si uno se va para plantar iglesias a Arabia Saudita, y el misionero le dice al pastor, no, yo creo que Dios quiere que plante una iglesia. Y el pastor le dice, no, tú eres misionero, tienes que plantar muchas iglesias. Y se va ese misionero y empieza a plantar iglesias, pasa un año y nomás ganó a uno. Y ve la presión para plantar 20 iglesias en 50 años, no lo va a lograr, amén. Entonces también depende mucho del lugar. Siguiente, asegúrate que tus motivos para comenzar una iglesia son los correctos. ¿Es para ganar almas o es para que tu nombre sea reconocido? Y hay gente que dice, no, yo voy a comenzar una iglesia para que vean quién yo soy, o para demostrarle a, no sé, a mis suegros, o esto y aquello. Yo creo que debe de haber una pasión, un deseo para comenzar una iglesia. Siguiente, llama o escribe a todos tus conocidos e iglesias de la fecha en que vas a comenzar la iglesia para que puedan orar por ti. Y un misionero hace esto de todas maneras, pero si alguien sale de una iglesia, debe de pedir a su iglesia, a conocidos, oigan, ¿saben qué? Oren por mí, Dios me ha llamado a ser pastor y yo quiero ir a este lugar. Yo creo que una de las razones que yo estoy aquí es porque mi abuela oraba mucho por mí para que yo viniera a Puebla y comenzara una iglesia. Entonces yo tenía a alguien que estaba orando, mi familia, gente de la iglesia, mi abuela, y hay que tener gente orando por uno. También cuando Dios nos llama, yo creo que es bueno
quizás no esencial, pero es bueno tener un versículo de la Biblia como fundamento de mi llamado. Yo recuerdo hace años, en el Instituto Bíblico, el hermano Ron Goodman fue a mi cuarto, tocó a la puerta, abrió la puerta y me dijo: Arturo, Dios me ha llamado. Le digo: ¿para qué te llamó? Dios me ha llamado a ser misionero. Y le dije: gloria al Señor. ¿Y sabes a dónde Dios me llamó a ser misionero? No, ¿a dónde? Dios me llamó a México. Mira, ven a mi cuarto. Me llevó a su cuarto, tenía su Biblia ahí en su escritorio y me enseñó ahí el versículo de ¿y a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y él me dijo: acabo de leer este versículo y yo sé que Dios ahorita me ha llamado, oré y este es el versículo que Dios usó. Entonces, si Dios me llama, es bueno tener un versículo del cual pueda yo usar como fundamento que Dios me llamó con ese versículo. Muy bien, entonces, preparación espiritual, preparación del campo. Haz un viaje de reconocimiento al lugar, a la ciudad. Toma fotos y video y habla con la gente del lugar. ¿Por qué? Porque pues de todas maneras tienes que hablar con la gente del lugar ya cuando llegues a ese lugar. Amén. No es nada más ir y tomar unas fotos y regresar a tu iglesia y presentarla a la iglesia, sino hay que hablar. Recuerdo que el hermano Tim, cuando venía a México, no solamente tomaba fotos, pero se ponía a hablar con alguien, hacía amistad con alguien más y es bueno hablar, saber, conocer la gente, platicar con la gente. Siguiente pregunta: o investiga de qué vive la gente. ¿Viven de la pesca o del comercio? ¿Son agricultores o son obreros? El hermano que viene aquí a Puebla hoy me estaba preguntando: pastor, ¿y de qué vive la gente? Dice: porque la gente aquí en Guaymas vive de la pesca. Y he estado buscando ahí en libros y en internet de qué vive la gente y no me dice muy bien. Y por eso el hermano viene, me parece que viene el 7 de abril, ya en menos de un mes, en unos 2 semanas. Pero él quiere saber, quiere conocer, quiere saber más de la gente. Siguiente: busca o pregunta si hay más iglesias en la ciudad que vas. ¿Qué tal si llegas a esa ciudad? Dices: Dios me llamó a Monterrey. Y cuando llegas te das cuenta de que había 500 iglesias. Pues mejor buscar un lugar a donde se necesite una iglesia, donde hay necesidad. No hay malo de comenzar otra iglesia en Monterrey, pero yo creo que no es necesario. Hay otros lugares más necesarios. Y debemos de tener esto en mucha consideración. Si Dios me llamó a predicar, no debo de ir al lugar de donde es mi esposa, porque quizás ahí hay 50 iglesias. Debo de ir a un lugar donde crea que hay una verdadera necesidad. Cuando yo estaba orando por Puebla, yo estaba orando por 5 ciudades, estaba orando por Acapulco, porque en ese tiempo no había iglesias. Quizás si hubiera ido a Acapulco hace 10 años, ahorita no habría narcos, amén. Pero pues no había iglesias. Dios puso en mi corazón de ir a Pachuca. Uno de mis mejores amigos de la prepa es de Pachuca. Y en la preparatoria, pues él venía a Pachuca de vacaciones y preguntaba, y no había una iglesia en Pachuca. Ahora me parece que hay 2 o 3. Estaba orando por Morelia. Le pregunté al pastor Córdoba: oiga, pastor, ¿dónde sería bueno comenzar una iglesia? Y él me dijo: ¿por qué no vas a Morelia? Ahí hay gran necesidad. Gracias a Dios, ahorita en Morelia hay como unas 5 o 6 iglesias, en la ciudad de Morelia. Estaba orando por la Ciudad de México, porque la Ciudad de México es donde yo nací. Soy chilango, ni modo, ya me arrepentí, pedí perdón a Dios de eso, y estaba orando por México, pero Dios no me llamó a México, y estaba orando por Puebla, y por 5 ciudades desde ¿qué será? Los 17, ya más adelante 18 años, ya estando en el instituto. Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? A los 21 años o 22 años, en un campamento aquí en Puebla, un pastor, un misionero, estaba diciendo: yo gané a unas personas en la Ciudad de México, su familia son de Puebla y no hay iglesias en Puebla.
alguien necesita venir a Puebla. Y adivinen qué sentí yo. Está diciendo el hermano, alguien necesita venir a Puebla. Y yo estoy orando por 3, 4 años. Señor, Puebla, México, Morelia, Pachuca, Acapulco. Y oigo Puebla, pues dije, pues Dios me está llamando a mí. No puede ser más claro. Entonces, ¿cómo Dios me va a llamar? Pues puedo empezar a orar por un lugar para dónde ir. Estaba platicando con un hermano en esta semana, pastor ya, y dice él que desde muy joven él ha estado orando para ir a la India. Y él ha estado orando y busca misioneros que están yendo a la India para ayudarlos. Y quiere ir en un viaje de reconocimiento. Dice, cuesta más o menos $1,900 para ir a la India, ida y vuelta, pero ya voy a cumplir casi 50 años, mi esposa, mis 2 hijos, 18, 17 años. Y si Dios me llama, yo estoy dispuesto a ir. Está orando. Y le digo al hermano, si Dios lo llama, me avisa, porque sería una bendición tomarlo a usted como misionero con esa pasión que tiene por la India. Si hay un pastor o una iglesia, ponte en contacto con él. Yo he conocido a misioneros que llegan a una ciudad y que no le dicen al otro misionero que ya llegó. Yo creo que eso no es ético. El hermano Goodman me estaba comentando que llegó un misionero y no sabía dónde había llegado, pero le habían dicho que había llegado un misionero. Los domingos, cuando ellos salían de la iglesia, hay un parque que está a la siguiente cuadra, es parque. Y veía ahí niños que jugaban todos los domingos por 1 mes o 2 meses. Y después empezó a fijarse un poquito más y preguntó. Y ahí a 3 cuadras había un misionero, y era el misionero que había llegado a la ciudad y que había llegado a 3 cuadras de donde él estaba. Todo porque este misionero que llegó a esa ciudad no preguntó, ay pastor, pero ¿cómo le hacemos? Bien fácil, por internet, ¿verdad? Ya uno puede encontrar más rápido si hay un misionero o no. Y dice uno, wow, aquí hay un misionero a esta ciudad. Uno a veces piensa que es como Elías, ¿verdad? O Eliseo. No hay pastores más en esta ciudad, yo soy el único. No eres el único, quizás hay otro pastor, hay otro misionero en esa ciudad. Ponte en contacto con él. Hay que hacer amistad. Hay que hacer amistad con los pastores del área. Le estaba comentando al pastor Tim, hermano, hay que hacer una conferencia en donde los pastores del área prediquemos una vez al año, traigamos a nuestras iglesias y conocer más a las iglesias, tener compañerismo con los pastores. Cuando yo llegué, había un pastor acá, y lo primero que hice, me puse en contacto con él y le dije, hermano, ¿hay más iglesias? ¿Dónde hay más iglesias? Y me dijo, pues nomás hay una más. Y me llevó nos llevó en su carro a darle una vuelta al periférico, nos enseñó toda la ciudad y le pregunté más o menos dónde sería una buena área para comenzar una iglesia. Por supuesto, yo no quería comenzar una iglesia a 3 cuadras de su iglesia, amén. Platicamos y me dijo pastor, asegúrate, lo único que tienes que hacer, asegúrate de que no nada más vas a venir 1, 2, 3 años y te vas a ir. Porque cada misionero que viene no dura. Aquí en esta ciudad está muy dura. Y este pastor que me dijo esto, al siguiente año, a los 2 años, se fue de Puebla. Amén. Dijo que iba a regresar. Espero que sí. Pero pues ya no está en Puebla. ¿Y su iglesia? Y su iglesia la dejó con un hermano, con su cuñado que había estado en Guatemala. Y me parece que ni bautista es. Y la iglesia, pues ahí más o menos va. Muy bien. Pregunta al pastor si hay algún lugar en que pudieras empezar tu iglesia, si es que ya hay un pastor ahí en esa área, en esa ciudad. Siguiente, pregunta al pastor si estarían dispuestos para ayudarte en comenzar la iglesia. No hay nada de malo. Amén. Si vas a un lugar, a una ciudad en donde hay una iglesia fuerte,
quizás esa iglesia tenga una carga por la ciudad. Nosotros tenemos una carga por Puebla. Entonces, este pastor nos llamó de Guaymas y le dije, hermano, si usted viene, lo vamos a ayudar. No tuvo que preguntarme. Pero si voy a una ciudad y ya hay una iglesia grande, le puedo preguntar a esa iglesia, oye, pastor, ¿habría alguna oportunidad? ¿Estarían dispuestos a ayudarnos con algo para comenzar? Quizás no pueden económicamente, pero dicen, ¿sabe qué, hermano? Hay una hermana que tiene una casa y la quería donar hace un año para una iglesia. Pues ya la hicimos, amén. Ya la hiciste. Pregunta al pastor ya, si te has cambiado de ciudad o país, asegúrate que tu familia se ha establecido antes que comenzar una iglesia. Muchas veces esto va a tomar o toma 1 o 2 meses. Recuerda que tu familia es tu ministerio más importante. No hay nada más importante que la familia del pastor, amén. Entonces, antes de comenzar la iglesia, asegúrate que tu esposa y la familia se ha establecido. Ahora, no hay nada de malo, ¿verdad? Que llegues y al siguiente día salgas a ganar almas, pero hay que darle tiempo a la iglesia. Quizás pasa 2, 3 semanas con la familia, ayúdale a tu esposa arreglando las cajas, la mesa, el refri, juntando y comprando algunas de las cosas que se necesitan para la casa. Y a lo mejor en un mes ya está la familia establecida. Y eso depende de la esposa. A lo mejor va a tomar 2 meses. Ahora, si toma 6 meses, 1 año, pues ya regrésate, ¿verdad? Porque no la vas a hacer en el campo o en la ciudad. Había una esposa, una hermana que yo conocí en el estado de Oaxaca. La gente decía, y los hermanos que conocían a esta hermana, que la hermana no quería estar en Oaxaca. No quería. Y le estaba haciendo la vida de cuadritos al misionero. Tenían como 5 hijos y un día se van a un campamento de jóvenes a la playa. Se muere el esposo y Dios se tuvo que llevar al esposo, al misionero, se ahogó en el mar y la hermana se regresó a los Estados Unidos. ¿Quién sabe, verdad, por qué sucedió? Dios sabe por qué pasan las cosas, pero quizás, verdad, Dios le dijo a este hermano misionero, ¿sabes que tu esposa no va a aguantar? O una de dos, o te regresas o te llevo a ti, ¿verdad? Y se lo llevó a este hermano. 1 Timoteo 3:5, ya lo leímos. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tienes que asegurarte que tu esposa y tus hijos están en sujeción, que hay disciplina, que hay obediencia. ¿Verdad? Asegúrate que tu hijo no sale gay. Amén, porque ya es una vergüenza, sería una vergüenza. O que tu esposa, ¿verdad? Hay misioneros que no es el misionero, sino la esposa que cayó en adulterio. Y lo que el esposo del misionero tiene que hacer es regresar a Estados Unidos. Y yo he conocido misioneros así, que han tenido que regresar, se someten bajo una iglesia 5 años, el matrimonio otra vez se hace fuerte, la esposa se arrepiente, los hijos, todo está marchando bien. Yo creo, ¿verdad?, que puede uno otra vez, borrón y cuenta nueva, y ser usados por Dios. Ora por un lugar que Dios te dé, si es que no has orado. Sí. ¿Y qué pasa si su esposa cae en adulterio y la ve y ¡pum!, se la truena? ¿Se la truena quién? ¿El pastor? ¿El misionero? Pues ni modo, ya no puede ser pastor. Puede tomar la decisión de divorciarse, ¿no? Se puede divorciar, pero ya no pudiera ser pastor. Pudiera ser un maestro en un instituto bíblico. Si es que se pudiera ser un fiel miembro de ahí, de esa iglesia.
Hay iglesias que no permiten a aquellos que se han divorciado enseñar en la escuela dominical o ser maestros, pero puede servir en la iglesia. Pero si mata a su esposo, pues de la cárcel no puede hacer mucho, ¿verdad? Que predique a lo mejor su llamado era en la cárcel y no podía por su esposa. Amén, ¿verdad? Ok. Renta un lugar que sea lo más visible, si es posible, en la calle principal. Esto es lo que hacen los mormones, esto es lo que hacen los negocios. Una iglesia es más importante que un negocio. Entonces, lo más que sea posible, buscar un lugar que esté con una buena ubicación, en una calle principal. El hermano Tim, cuando llegó aquí a Puebla, rentó ahí en la Boulevard Xonacatepec. Todos los días, o casi todos los días, gente le llamaba por teléfono: ¿cuándo va a comenzar la iglesia? Y la comenzó en febrero, puso eso en enero. Y ya que la iglesia se empezó a crecer a 50 y los corrieron, pues ya se fueron a un lugar un poquito no tan visibles, pero ayudó muchísimo que ellos estaban en una avenida principal. El pastor Luis Parada, cuando estaba yo visitando iglesias, le dije: oiga, pastor, algo que me pueda, algún consejo para comenzar una iglesia en Puebla. Y me dijo: mire, hermano, no se vaya a ir a la colonia, a la última colonia de la ciudad, porque es fácil, en cierta manera, comenzar una iglesia en la última colonia, y hay necesidad. Pero no va a ser una iglesia fuerte, no va a ser una iglesia sólida, no va a ser una iglesia que se pueda solventar, que pueda ayudar a misioneros. Quizás van a poder ayudar a 1 o 2 misioneros en 5 o 6 años, pero si tú estás en un lugar céntrico de la ciudad, la clase es una clase media, vas a poder hacer más para la obra del Señor y después poder comenzar una iglesia al extremo de la ciudad. Pero si comienzas una iglesia al extremo de la ciudad, va a ser más difícil comenzar y abrir misiones en el centro de la ciudad. Y gracias a Dios eso tratamos de hacer, y ahora, ¿verdad?, comenzamos una misión, por decir así, al extremo de la ciudad. Busca un lugar visible y no te vayas por lo más fácil. ¡Ay! Tuvimos 100 el primer domingo y a lo mejor diste tortas y todo, y eso la gente a veces está acostumbrada y hay gran necesidad, pero no es una iglesia fuerte. Solamente están yendo por las tortas, y un día que dejes de darles tortas ya no vas a tener iglesia. Busca un lugar que no esté a las afueras de la ciudad, aunque sea más barato. Ay, pastor, es que es bien barato. Pues ora al Señor y sacrifica. Asegúrate que el lugar tiene la mejor presentación posible, que esté limpio y en orden. Imprime por lo menos 20,000 folletos para repartir, y que puedas dar folletos. Cuando comenzamos acá la iglesia en Puebla, un mes antes rentamos aquí en esta misma calle, en la 11 Sur, número 2906, me parece que era. No, 2906. Y imprimimos 20,000 folletos. Y como yo era el único, yo me paraba en las esquinas, se paraban los carros y empezaba a dar ahí a todos los carros. Un hermano que fue muy fiel a nuestra iglesia por 5 años, dice que agarró ese folleto y lo echó ahí en su carro, y a la siguiente semana o 2 semanas se encontró otra vez el folleto, lo vio, vino a nuestra iglesia. El hermano José Becerril era el hermano, y fiel todos los domingos ahí estaba, 5 años en nuestra iglesia. Mucha gente llegó por esos folletos. Nuestro primer servicio, creo, tuvimos como 40 personas, pero fue de tremenda bendición. Y hay a veces, y si lo volviéramos a hacer, pues aquí tengo otras cosas más que haría nuevas. Siguiente, imprime una lona grande y visible.
la mayoría de las ciudades o pueblos no tienen problema con esto. Nosotros llegamos y rentamos nuestra iglesia y ese mismo domingo escuchamos a gente que estaba cantando. ¿Quiénes serán? Y era una iglesia metodista que estaba a un lado de nuestra iglesia. Pero nosotros no sabíamos porque la iglesia metodista, que ya tenía años ahí, nunca le habían puesto una lona, un anuncio, nada, un letrero, nada. Y ya habíamos rentado el lugar. ¿Cómo íbamos a saber? Si es posible, compra una página web para la iglesia. Hoy en día hay muchos que buscan una iglesia por internet. Hemos tenido a muchas personas que han venido a nuestra iglesia por nuestra página web. A menos de un año que nosotros pusimos nuestra página web, llegó Selene e Iván. Buscaron en internet, nos encontraron. Y después de una semana, todavía no se asistían fielmente. Después de una semana, me dieron una ofrenda para la iglesia de 5,000 pesos. Dije, wow, esto ya se pagó la página web, amén. Un mes después, otra familia de la Ciudad de México estaba buscando una iglesia, vino a nuestra iglesia, nos encontró por internet y al mes nos dieron 10,000 pesos. 15,000 pesos en menos de un mes o 2 meses. Y la página web costó 300 pesos. Ay, pastor, es bien caro. Pues uno no sabe qué va a pasar, amén. Ahora, mande. Ahorita valen, porque yo quiero una desde como hace ya un año y no sé. Ahora valen más, pero pues hay manera, ¿verdad? Compra 5 sillas buenas en vez de 5 bancas que se van a caer en 5 años. Amén. O, en su defecto, construye 5 bancas de buena calidad que duren mucho. Cuando comenzamos la iglesia, hermanos decían, ay, pastor, ¿por qué no compras sillas de plástico? Porque cuestan 80, 60 pesos. Sí, pero esas se rompían. Y nosotros hace 10 años compramos 5 sillas de estas. En ese tiempo costaban 230 pesos, siguen costando más o menos 230 pesos. Son más caras, pero aquí están, ¿verdad? 5 de estas sillas tienen 10 años. Y yo no podría saber cuál es la que tiene 10 años. O cuál es la que tiene 2 años. Entonces, si un día Dios nos da un edificio ya como iglesia y todo, pues vamos a poner unas bancas bonitas, fuertes, buenas. Lo que estoy tratando de decir es también dependiendo del área, ¿verdad? Es lo que voy a hacer. A lo mejor el templo es de tierra y las sillas se hunden o algo, pues voy a poner 5 bancas, pero que estén buenas y que estén confortables, ¿verdad? Que no sean 2 palitos, ¿verdad? Porque uno no va a poder sentarse bien, ¿verdad? Siguiente, ponte en contacto con un evangelista para que te pueda ayudar en tu inauguración. Tiene más recursos y tiene más experiencia. Si algo pudiéramos volver a hacer aquí en Puebla, sería repartir folletos, ganar almas, pero una de las cosas que haríamos diferente es ponernos en contacto con un evangelista y una campaña evangelística y conocer a las iglesias del área para que nos vinieran a ayudar, ganar almas y empezar una iglesia quizás un poquito más grande, más fuerte. En vez de haber tenido 30, 40, hubiéramos tenido 50, 60, amén. Y eso hubiera hecho una gran diferencia. Ok, vamos a tomar unos minutos y después vamos a ver el comienzo. Primero vimos la preparación, luego número 2, comienzo. Ahora ya vamos a ver el comienzo de la iglesia. Letra A, el local. Rentar el local, por supuesto hay que buscar un lugar, quizás pueda ser una casa. Muchas veces llega uno a un lugar y comienza en una casa. No hay nada de malo. Nosotros por un tiempo, cuando nos pidieron uno de los locales, nos fuimos a la casa por un mes o 3, 4 semanas. Si es un lugar grande en donde se pueda hacer los servicios, está bien. La mayoría de las casas no son grandes. Y yo creo que muchas veces un pastor necesita un poquito más de privacidad.
Pero hay ocasiones en que sí puede funcionar. Pero aún así, pues se tiene que rentar un local para comenzar la iglesia. Asegúrate de que firmas un contrato, pero si es posible sin aval. Especialmente aquí en México. El hermano Tim rentó ahí en la avenida Xonacatepec. El cuate le dijo, no, ya danos la iglesia, y antes de que se acabara el contrato, le puso una demanda, pero por lo bueno de esto es que él firmó un contrato, pero lo firmó sin aval. A veces es más difícil con el aval. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando el hermano Tim llegó aquí a la casa, la rentó, yo estuve de aval, el amigo ese también le puso una demanda y tuvimos que pagar parte de la demanda por cuestión de que yo estaba como aval, tenía como respaldo a otro pastor. Si te buscas un aval, búscate un cuate, ¿verdad? Un aval de abogado, amén, o político o un narco, por lo menos. Ahora, si vas a rentar sin aval, por supuesto se trata de que hagas bien las cosas, ¿verdad? No hay que aprovecharse, sino hay que pagar. Si dice el dueño, me pagas hasta el día 10, pues trata de pagar el día 5. Si dice el dueño, me pagas, tienes los primeros 5 días, paga el primero para poder tener un buen testimonio. Siguiente, toma fotos del lugar de cómo lo tomaste. Y una de las cosas que le ayudó al hermano Tim fue que él estuvo tomando fotos de cómo estaba la iglesia, cómo la tomó, y aún tomó fotos del mismo dueño pintando y quitando algunas cosas, que cuando ese dueño le puso una demanda, le dijo, no, el pastor Tim sacó esto sin mi permiso. El hermano Tim sacó la foto y le dije, mire, sin su permiso, aquí está usted ayudándome a sacar lo que usted dijo que yo saqué. Entonces hay que tomar fotos, especialmente cuando viene el dueño. ¿Ven? Muy bien, eso hizo algo Tim. Marketing, ¿qué es esto? Marketing o mercadotecnia. La iglesia en cierta manera usa marketing. Por ejemplo, el salir cada semana con folletos, y en los folletos viene la dirección de la iglesia, eso es marketing, ¿verdad? Porque uno quiere que la gente sepa dónde está mi iglesia. Si los folletos están todos feos, ¿va a querer la gente ir a esa iglesia? Si están así, son copia de copia de copia, pues no, ¿verdad? La gente va a decir, ¿esto qué feo está? Nosotros hace 5 años imprimimos unos folletos muy bonitos. Ahí me quedan los últimos 10. Ya estoy pensando imprimir más folletos en papel cuché, brillante. ¿Eso es para quién? Pues para la gente, ¿verdad? Para casi para el pastor y los hermanos, para dárselos a sus conocidos, pero no nomás para darlos el Día de los Muertos, que normalmente damos 20,000, 30,000 folletos, porque salen más caros. Pero sí hay que hacer todo lo posible de tener buenos folletos. Marketing, entonces, reparte antes de comenzar la iglesia 10 a 20,000 folletos. Anuncia tu apertura en el radio si es posible. Pregunta a los pastores del área si conocen algún hermano que te pueda promover en el radio. Si es una ciudad o un pueblo grandecito, hay ocasiones en que hermanos ya tienen una sección en el radio, un programa de radio. Yo conocí a un pastor que aquí en Puebla, una vez a la semana, por 1 hora, él tiene un programa de radio. Si lo hubiera conocido antes, le hubiera dicho, oye hermanos, pudiera ayudarnos a promover esto ahí en ese programa de radio, hubiera sido bueno. Pon exactamente la dirección de la iglesia. Haz algo de primera clase, si es posible, en papel brillante y a todo color, con croquis de cómo llegar. Entonces, la iglesia es marketing. Busca poner tu anuncio en la sección amarilla. Cuando nosotros llegamos, no lo hicimos. Porque costaba como 9,000 pesos al año. Y sección amarilla cobra en 10 meses, entonces
hubiera sido 900 pesos al mes. Si nos hubiera alcanzado, más o menos. Nos hubiera ayudado. Pero el problema dije, ay, es que, ¿qué tal si el siguiente año nos cambiamos? Y pasó un año. Y dije, no, ¿qué tal si el siguiente año nos cambiamos? Pasaron 2 años. ¿Qué tal si el siguiente año nos cambiamos? Pasaron 3 años. Pasaron 5 años y estuvimos en el mismo lugar. Y ya el último año fue cuando pusimos nuestro anuncio en la sección amarilla. Hay gente que ha venido. La semana pasada tuvimos a 6 personas que vinieron porque vieron nuestro anuncio en la sección amarilla. Amén. Entonces, vale la pena. Hemos tenido gente que ha sido salva. ¿Vale la pena gastar todo eso? Sí, vale la pena. Amén. Con que uno sea salvo, vale la pena anunciarse en el radio, en la televisión, bueno, ya es más caro, en el periódico, en la revista cristiana, que no es tan cristiana, pero no importa, en la sección amarilla, por internet. Hay que hacer un poquito de marketing, que la gente sepa dónde está tu iglesia. Una pregunta, no sé aquí, porque se llama un tiempo que no compro el periódico, los domingos, ¿sale todavía la sección de que iglesias protestantes? Sí, ¿Y aparecemos? Debemos de aparecer, creo que era en El Sol. Sí, sí, sí. Debe de aparecer nuestra iglesia. Cada semana sale ahí las iglesias de Puebla, cuando tienen sus servicios. Ajá, y los horarios, y nuestra iglesia debe de aparecer. Nosotros, bueno, nuestra iglesia tiene nuestra página de internet, iglesiacristianabautista.com. No lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Pero parte del marketing de nuestra página es que nosotros hemos analizado cómo hacerle para que nuestra página de internet salga en Google y la gente encuentre nuestra página. Entonces, si algún día dice, pastor, yo ya tengo una página de internet, ayúdeme para saber cómo hacerle, cómo aparecer en Google, pues llámame, habla conmigo. Si alguien nos está viendo por internet también, o están viendo este video, hablen con un servidor para poder explicarles cómo pueden su página aparecer en Google. Nuestra página ahorita está teniendo aproximadamente 45,000 visitas al mes, de gente que entra, escucha predicaciones, escucha cómo ser salvos, y es una bendición. Imagínense que gente, cuando busca de Dios, en vez de que salgan las iglesias católicas o de los mormones o los testigos de Jehová, todos en esa primera 10, la lista que tiene Google, fueran iglesias bautistas, fundamentales, independientes, sería tremendo, amén. Que 10 iglesias o 20 iglesias nos pusiéramos de acuerdo, impulsáramos nuestras páginas de internet, y de aquí a 3, 4, 5 años, cuando alguien busque algo de Dios, encuentre solamente iglesias bautistas, fundamentales, independientes, estaría tremendo, amén. Entonces, pues eso tiene que ver un poquito con marketing. Bíblicamente, entonces comienzo. Bíblicamente, Hechos 14, 21 al 23. Vamos a ver qué dice Hechos 14, 21. Dice acá, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. De tal manera que aquí está hablándonos en estos 3 versículos acerca de cómo comenzar iglesias, cómo plantar iglesias. Dice ahí, y después de anunciar el evangelio. Muy bien, vamos a ver nuestras notas. Bíblicamente, ¿cómo comenzar una iglesia? Plantar iglesias es bíblico. Dios quiere que iglesias sean plantadas por todo el mundo. Número 1, bíblicamente, ganando almas. Dice ahí en el versículo 21, después de anunciar el evangelio. Después de anunciar el evangelio. En otras palabras, es
de suma importancia anunciar el Evangelio, ganar almas. Toca por lo menos 500 puertas a la semana. Amén. Cuando yo llegué aquí a Puebla, después de que ya nos habíamos pues establecido más o menos, mi esposa y yo empezamos a salir a ganar almas. Ella a lo mejor salía 1 o 2 veces a la semana, yo salía otras 2 o 3 veces a la semana, y agarré toda esta área, todo abajo, cuadra por cuadra, departamento por departamento. Ganamos a muchas personas que todavía están aquí en la iglesia, y fue una tremenda bendición, amén. Ahora, es mejor salir, yo creo que es mejor salir con alguien, pero hay ocasiones en que cuando uno llega no hay nadie más, y la esposa, ¿verdad?, no puede salir ahí 5 o 6 días a la semana, por lo menos 5. Yo creo que el pastor tiene que tener un día de descanso, de preferencia el lunes, pero si puede salir martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, ganar almas, tener ahí 500 folletos y decir, estos 500 folletos, voy a tocar 500 puertas, voy a salir y me voy a esforzar y voy a conocer a la gente, voy a invitar al plomero, voy a invitar al de la farmacia, voy a invitar a la gente en sus casas y ganarlos y traerlos. Toca por lo menos 500 puertas a la semana. Un video que yo creo que vamos a ver después, y es el video del 20 aniversario de la iglesia de Lancaster. Este hermano, el hermano Chapo, él llegó aquí a Lancaster en 1900, ¿qué fue? 1900, ahorita les digo, 1987. Y dice él que él empezó a ganar almas, a tocar puertas, y en su primer año, con este objetivo de tocar 500 puertas a la semana, y por supuesto hay que orar al Señor, y hay que pasar tiempo con el Señor, y hay que prepararse para darle a la gente carne, amén. Si uno está orando y uno está ganando gente, y viene la gente a la iglesia y esperan una buena predicación que sea edificante, que lo llene a uno, que sea espiritual, y llega el pastor y les da ahí 2 o 3 cositas que no sirvieron, que no se preparó, que no ayudó a la gente, pues la gente no va a regresar también. Pero tiene que ver muchas cosas, pero parte es ganar almas. Su primer año tuvieron déjenme ver, tuvieron un promedio de 94 personas después de un año que él llegó. La iglesia tenía como 30 personas, 20 personas, y en su primer año llegaron a tener 94 personas en promedio, con un día grande de 150. El segundo año su promedio fue de 274 personas, con un día grande de 350 personas. Ya para el tercer año tenían un promedio de 462 personas y tuvieron un día grande de 563 personas. El cuarto año su promedio fue de 600 personas y su día grande fue de 1044. El quinto año, promedio de 830 personas y un día grande de 1408 personas. Sexto año, promedio de 1128 personas y día grande de 2200 personas. Séptimo año, 1365 personas de promedio y un día grande de 2800. Octavo año, ya tenían 1500 personas en 8 años, yendo cada domingo. Y les voy a dar los promedios. Ahora, siguiente año 2200 personas, siguiente año 2600, siguiente año 2700, siguiente año 2800, siguiente año 3000 de promedio, siguiente año 3200, siguiente año 3200, siguiente año 3200, siguiente año 3200, se estancó un poquito.
pero tuvieron un día grande de 6,700. Siguiente año 3,400, siguiente año 3,800, siguiente año 3,900, siguiente año 4,000, siguiente año 4,100 y siguiente año 4,200. Y empezó a crecer la iglesia, amén. Entonces, ahora no todos vamos a comenzar una iglesia así. Si vamos a un lugar que quizás es difícil y decimos, yo si para el primer año no tengo 100 personas, me doy un tiro, ¿verdad? O no sé. Y le eché todas las ganas del mundo y prediqué y gané almas y repartí folletos y oré y preparé buenos mensajes y nada más tuve 50, quizás me voy a desanimar. Ahora, no es malo tener visión y metas, pero cuando nosotros llegamos aquí a Puebla sabiendo que era una ciudad difícil y que poco a poco lo que Dios nos diera, eso era lo que íbamos a aceptar de parte de Dios, pero no nos íbamos a estancar. Y una iglesia que no crece, yo creo que es una iglesia que no es saludable. Una iglesia que constantemente está creciendo es una iglesia que es saludable, que está motivada, tiene una pasión por las almas. Muy bien. Sí. ¿Ese promedio que llevó esa iglesia es por esto de estar lleno de 500 puertas a la semana? Yo creo que tiene mucho que ver. El pastor tenía una pasión por las almas. Y tiene, después de 25 años, porque acaban de cumplir 25 años, tiene una tremenda, tremenda pasión por las almas. Cuando él comenzó, empezó así 500 puertas a la semana. Sus predicaciones yo creo que eran predicaciones muy edificantes. La gente salía llena. Y también, ¿verdad? Yo creo que hacía bien las cosas. En cuanto a marketing, en cuanto a la iglesia. Vamos a ver un video. Hoy no nos va a dar tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver ese video. Quizás la última clase del año de eso. Hay un video de 40 minutos y me gustaría que lo viéramos. Entonces, bíblicamente, ¿cómo comenzar una iglesia? Número 1, ganando almas. Número 2, bautizando. Bautiza. Dice ahí en el lugar de Hechos que estábamos leyendo, 14, en el versículo 22 dice, confirmando. Empieza a bautizar a los convertidos. Ven, hay que bautizarlos. El pastor Luis Parada bautiza a todos aquellos que nunca se han bautizado en una iglesia bautista. Yo creo, ¿verdad? Nuestra iglesia no hace eso. Yo creo que nuestra iglesia pregunta, hermano, ¿eres salvo? ¿Fuiste salvo en una iglesia bíblica? No necesariamente bautista, bíblica. Y te bautizaron por inmersión. Hay iglesias que no son bíblicas, por ejemplo, los pentecosteses, los metodistas, porque los bautizan aspersión. Hay un pastor de una iglesia metodista de aquí en Puebla que venía de una iglesia bautista, bautizó a todos por inmersión, aunque ya eran bautizados, ¿verdad? Por aspersión, y eso fue bueno, amén. Pero debe de ser hay que bautizarlos. Da la seguridad de salvación antes de bautizar. En otras palabras, si ya tienes 20, 30 personas que están yendo a la iglesia, muchos de ellos van a llegar y van a decir, no, yo ya soy salvo. Pero cuando le digas, ok, hermano, ¿ya se bautizó? No. Ok, vamos a bautizarlo. Pero antes de bautizarlo, asegúrate que es salvo. Porque muchas veces llegan, no son salvos, y el bautismo es un buen punto para decir, hermano, si usted llegara a morir, ¿a dónde iría su alma? Porque lo vamos a bautizar. Pues espero que Dios me lleve al cielo. Entonces no es salvo, porque dice, pues es mi deseo que me vaya al cielo. Pero si responde, no, yo sé que yo soy salvo, yo sé que voy al cielo porque Cristo vive en mi corazón. Ok, hermano, pues sí lo podemos bautizar. Y el bautismo se hace así, ¿verdad? Hermano Pedro, por su profesión pública de fe, de que usted ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, yo lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a semejanza de su muerte, sepultura y resurrección para andar en vida nueva. Entonces, el bautismo es bueno para
asegurarse si ese hermano o hermana es salvo. Hay muchos en las iglesias que vienen, pero no son salvos. El bautismo, aparte de que es un mandato de Dios, también es un compromiso más serio con Dios. Número 3, discipula. Hay que discipular. Dice ahí en el versículo 22, exhortándoles. Empieza enseñándoles doctrinas básicas. No prediques contra ellos. Predica para edificarlos en sabiduría y en amor. Colosenses 3:16. Vamos a ver qué dice Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y luego dice acá, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muy bien. Entonces hay que salvarlos, bautizarlos, discipularlos. ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, id. Y el id es ganarlos para Cristo. Bautizándolos es el segundo paso. Enseñándoles es el tercer paso. Entonces, eso es lo que Dios requiere para comenzar una iglesia. Ganarlos, traerlos a la iglesia, bautizarlos, enseñarlos la palabra de Dios. Número 4, dice, pastorea. Bueno, ya me estoy siguiendo. Número 3, discipula o enséñales la palabra. No los regañes, aprende a amarlos y ocúpate en la lectura. ¿Para qué ocuparte en la lectura? Para que puedas enseñarles la palabra de Dios, amén. Si no lees la Biblia y quieres predicarles el domingo, la gente no debe de saber más que tú de la Biblia, amén. Ahora va a haber unos buenos hermanos que le echan ganas, pero tú tienes que leer libros, leer la Biblia, orar todos los días, y aprender. Yo creo que un pastor debe de leer su Biblia todos los días, orar todos los días, pero también debe leer libros, historia, biografías de buenos cristianos, leer las noticias de vez en cuando, saber de política un poco, no meterse a la política, pero si viene alguien y le dice, pastor, oiga, pues ¿por quién votamos? Ay, hermano, pues usted ore a Dios, usted nomás diga de tin, marín, de doping, güey, cúcara, macaretita, pues no va a ser una buena respuesta, amén. Hay que saber un poquito de todo, un poquito de fútbol, un poquito de básquet, un poquito de box, amén, pero poquito. Un poquito del Papa. Ocúpate en la lectura. 1 Timoteo 4:13. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 4:13. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le está diciendo, mira, Timoteo, ocúpate en leer la Biblia. Y cuando la leas, dice ahí, exhorta a la gente. Y no solamente los exhortes, de la pases gritando, hermanos, dejen el vino y dejen esto. Dice, y ocúpate también en la enseñanza. Amén. Hay que enseñar, hay que aprender a predicar, pero también hay que aprender a enseñar. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. En otras palabras, Timoteo fue ordenado al ministerio cuando oraron por él, bajo la imposición de las manos. Versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En otras palabras, aguas. En otras palabras, cuídate, porque va a haber ciertas brujas en la iglesia que quieren tu pellejo, amén. Dice, y ocúpate de la doctrina. Ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello, persiste en la Biblia, persiste en la doctrina. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo, y no está hablando de salvación
está hablando de que si te ocupas en la palabra y en la doctrina, no vas a caer en pecado. No está hablando de la salvación. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En otras palabras, vas a salvar a tu iglesia. Vas a proteger a tu iglesia. Pero hay que ocuparse en la lectura. Ay, pastor, pero yo me ocupo cada domingo cuando me estoy preparando. No, hay que ocuparse todos los días en la lectura. Amén. Y en la oración, por supuesto. Número 4, pastorea o deja un pastor. Dice ahí en Hechos 14:23, constituyeron ancianos. En otras palabras, cuando Pablo regresa a estas iglesias, no solamente les anuncia el evangelio, no solamente regresa y los confirma, no solamente cuando ya regresó los exhorta otra vez y los anima, sino ahora que ya se va, constituye ancianos. No dejó la iglesia solas, las iglesias y los hermanos que él había ganado, sino dijo, ok, hermanos, vamos a ver, hermano, venga para que usted se ve que usted puede aquí predicar, usted se va a quedar de pastor. Y constituyeron ancianos. Pablo, ¿por qué? Porque yo creo, ¿verdad?, que Pablo tenía esa suficiente sabiduría para ver de entre los hermanos quién estaba echando ganas, quién estaba animado, quién tenía una pasión por las almas. Y a través de la oración y de la dirección de Dios, yo creo que Pablo le dijo, a ver, Timoteo, tú vas a pastorear acá. A ver, ¿quién era? Onésimo, tú vas a pastorear acá. Entonces, constituyeron ancianos. Cuando constituyeron discípulos, cuando constituyeron a Esteban, ¿verdad? Fue Dios, pero la iglesia vio quienes estaban sirviendo y dijeron, mira, ahí está Esteban, está lleno del Espíritu Santo. Él puede ir y él puede predicar. Y, a ver, ven. Nosotros queremos que tú hagas esto, amén. Pero dice acá, ¿verdad? Bueno, lo puse aquí al final. Ordena al siguiente pastor de manera bíblica y adecuadamente. No escojas a tu hijo solo porque es tu hijo. Amén. Ya llevo 30 años acá. A ver, hijo, ven. Vas a continuar la dinastía Muñoz. Amén. A lo mejor el hijo no tiene pasión. Yo conozco una iglesia que fue una tremenda iglesia. El hijo estaba de misionero en Filipinas. Regresó el hijo para ayudar ahí un poquito a la iglesia. Y el pastor de la iglesia ahora se hizo a un lado, pastor emérito, y dejó a su hijo como pastor. Y el hermano es un buen hermano. Pero la iglesia esperaba que alguien más que conocía a toda la iglesia, que había estado con la iglesia por 20 años, fuera el pastor. Entonces el hijo no conocía a la iglesia. Entonces, ¿tenía pasión? Sí, tenía pasión, pero no conocía a la iglesia. Y la iglesia, los hermanos no lo conocían muy bien a él. Entonces, uno puede traer a su hijo, pero si no conoce a la iglesia, pues mejor no. Si no tiene pasión, pero a lo mejor conoce bien a la iglesia, pero no tiene pasión, pues tampoco, amén. Tiene que ser en oración, bíblicamente. Y bueno, esta iglesia no ha crecido, es más, ha bajado y ha tenido problemas, se han salido hermanos y la gente quería que fuera el pastor. Otra iglesia de otro estado lo llamó para que fuera pastor y ahora está haciendo un tremendo trabajo. Y uno dice, wow, ¿por qué no escogieron a este hermano? Amén. ¿Quién sabe? El pastor quería que su hijo fuera el pastor. Hay otras iglesias que el pastor dejó a su hijo. Una de las iglesias más grandes del mundo, no es bautista, pero está en Houston. Esta iglesia ya creció como a 25,000 personas. Compraron el estadio de básquetbol de los Rockets de Houston porque ya no cabían en el lugar donde estaban. Este cuate se llama Joel Austin. No es bautista, ¿verdad? No les recomiendo que lo sigan, pero
Pero el hijo tomó el pastorado y hizo un tremendo trabajo. Hay un pastor de una iglesia en Guatemala y el papá ahorita está pastoreando, el hijo es el asistente. Pero me estaba comentando un hermano que el papá, este hermano ve esas predicaciones por internet y dice, el papá no estaba, creo salió a predicar a un lugar. Y trajeron a otro pastor para que predicara. Predicó el pastor, es una iglesia grande como de 5,000 personas, no es bautista. Terminó de predicar este cuate que había predicado y el hijo se pone de pie, toma el micrófono y le dice a este pastor, me avergüenzo de usted y de su predicación, y lo regañó. Le dio una regañada, dice, pastor, le dio una regañada. Dice, porque tenía un amor por la iglesia y por las almas y bueno, lo que ellos creen, ¿no? Entonces, ni aún es pastor y ya el hijo ya está prendido, amén. Entonces hay que buscar a un pastor que tenga ese llamado para pastorear. Ay, papá, yo quería ser abogado. No, vas a ser pastor de esta iglesia. Eso está mal, amén. Número 4, entonces un pastor se cuida. Un pastor debe de tener buena doctrina. Ya lo leímos ahí en 1 Timoteo 4:16. Dice, para que te salves y mantente en la doctrina. Un pastor se aparta de la mundanalidad. Lo leímos ahorita también, ¿verdad? En 1 Timoteo 3:1, ¿verdad? No pendenciero, no avaro, no codicioso. Un pastor pone el ejemplo. Constituye un pastor que se apegue a la palabra y que tenga una pasión por las almas. Ordena al siguiente pastor de manera bíblica y adecuadamente. No escojas a tu hijo solo porque es tu hijo. Y número 5, Hechos 14:23 dice, constituyeron, y luego dice, en cada iglesia. En otras palabras, constituyeron ancianos en cada iglesia. Un anciano por iglesia. Y Pablo estaba plantando varias iglesias. Gloria al Señor, amén. Que Pablo ganaba aquí gente, se quedaba 2, 3 años. ¿En qué fue? En Éfeso, me parece, se quedó 4 años y medio. Algo así creo dice la Biblia. Y iba a otro lugar, no iba 20 días y plantaba una iglesia y luego iba otros 20 días y plantaba otra iglesia, ¿no? Como los que se llaman evangelistas hoy, que nada más van y predican en una conferencia, entonces van predican en otra. Pero un evangelista yo sé que es el que evangeliza a no convertidos. Y hay otros que nada más andan de aquí para allá. Bueno, el evangelista tiene sus ventajas y sus desventajas. Yo creo que antes eran más necesarios porque había necesidad de iglesias, pero pues ahora ya hay más iglesias que pueden sacar a sus propios ministerios y misiones. Pero bueno, constituye la iglesia. Busca una buena acta constitutiva bíblica. Para constituir una iglesia. No dejes a la iglesia sin una guía. Predica qué es lo que crees y escribe qué es lo que dice la Biblia que la iglesia debe de seguir. En otras palabras, cuando ya estés a punto de dejar una iglesia. Por ejemplo, nosotros tenemos esta misión aquí en la colonia en Castillotla. Si Dios quiere, en octubre vamos a constituir esa misión como iglesia. Vamos a traer un acta constitutiva. ¿Saben qué, hermanos? Aquí está lo que esta iglesia cree. A ver, hermano, firme, ¿está de acuerdo? ¿Para qué? Para que en medio año no se levante un hermano o una hermana y le diga al pastor, oiga, pastor, mejor hay que hablar en lenguas. Y alguien más llegue y diga, ay, pastor, mire, tuve un sueño. La batería. Y alguien más, oiga, pastor, la batería. Y alguien, oiga más, ¿sabe, pastor? Eso de vestirse con falda larga, eso es curso y mejor. Entonces debe de haber algo. No son reglas y mandamientos, pero es un acta de la iglesia, en donde, ¿verdad?, la iglesia sepa lo que la iglesia cree. Nosotros tenemos aquí en nuestra iglesia cada 3 meses
una cena de primeros pasos para los nuevos creyentes o la gente que ha venido a visitar. Cada lunes, cada 3 meses, tenemos una presentación en donde explicamos, nuestra iglesia cree en esto, cree en esto, cree en esto, cree en esto, no creen esto, no creemos en mujeres pastoras, no creemos en lenguas, no creemos en esto. Y ya la gente desde un principio dice, ah, ok. Porque pueden pasar 2 años y, oiga pastor, yo ya llevo 2 años, pero nunca vamos a hablar en lenguas. Pero así ya saben, con esa presentación o con un acta constitutiva, qué es lo que cree la iglesia. Tenemos una revista que se llama El Fundamentalista. Y ahí en la revista tiene, ¿verdad? Estos son lo que creemos. ¿Qué creemos? Un misionero, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos visitando iglesias, teníamos una hojita en donde decía, esto es lo que creemos, ¿verdad? No tiene que ser en extremo buscarle y decir, no, yo creo que un pastor no puede predicar si no tiene una corbata roja nada más. Ya eso ya son preferencias, amén. Pero doctrina bíblica con versículos de la Biblia. Yo creo en la Trinidad. Creemos en la Trinidad y aquí están los versículos. Creemos en ganar almas y aquí están los versículos. Creemos en la caída del hombre y aquí están los versículos. Creemos que en el nacimiento virginal de Cristo y aquí están los versículos. Creemos que la sangre de Cristo da remisión por nuestros pecados y aquí están los versículos. Entonces, ¿qué es lo que cree la iglesia? Para que la iglesia no se descarríe después. Por eso Pablo le dice a Timoteo, mira, persiste en la doctrina. Amén. Ok, siguiente, busca diáconos que sean verdaderos servidores. Esto es de más importancia cuando alguien va a dejar la iglesia para que haya un orden. Ha habido iglesias en donde se sale el pastor, pero deja ya a los hermanos y a ver, ahí se buscan un pastor, pero no están organizados, no tienen diáconos. Y los diáconos bíblicamente son para servir. El problema de hoy en día es que uno le da a un hermano un puesto de diácono y wow, ¿verdad? Ya soy diácono, ¿verdad? Ya no me toquen. Ese es el problema. Pero es necesario para propósitos de que la iglesia siga en marcha. A lo mejor el pastor cae en adulterio. Ahora no hay que poner diáconos porque el pastor dice, es que voy a caer en adulterio. Amén. Pero yo conozco iglesias, el pastor cayó en adulterio, la iglesia no tenía diáconos, se formó una comitiva para buscar un pastor rápido y al final no se hizo lo que la comitiva estaba tratando de guiar, sino un hermano ahí de esa iglesia se quedó como pastor. Entonces, si hubiera habido diáconos, hubiera sido una mejor organización. Y los diáconos, por supuesto, deben de aprender a servir, ganar almas. Ah, ya soy diácono, ya no tengo que ganar almas. Siguiente, no dejes a la iglesia si la iglesia no ha madurado. Ora y regresa a la iglesia por lo menos una vez al año. Amén. ¿Por qué? Eso es lo que hacía Pablo. Pablo regresaba, su primer viaje misionero, ganó almas y edificó iglesias. Su segundo viaje misionero, él iba y visitaba las iglesias que había comenzado y comenzaba otras más. En su tercer viaje misionero, otra vez animaba y exhortaba y les predicaba otra vez. Y qué bendición, amén. Entonces, si un día Dios te da la bendición de comenzar una iglesia y dejas esa iglesia, haz el propósito de regresar por lo menos una vez al año, predicar en el aniversario o cuando te inviten, amén, para que la iglesia no se descarrile. Hay una iglesia aquí en Puebla, un pastor de Costa Rica comenzó una iglesia aquí en Puebla hace creo como unos 20 años y después, como no sé muy bien las fechas, pero creo que como después de unos 10 años el pastor se regresó y la iglesia medio se empezó a tambalear y el pastor me mandó a un hermano de allá de Costa Rica. Pasó 1 año, 2 años, no aguantó. Vino otro pastor, no aguantó. Ahorita creo no tienen pastor.
Y la última vez que este hermano vino, nosotros lo invitamos a predicar. Y le pregunté, ¿y va a ir a la iglesia que comenzó? Dice, no, ya ni me invitan. Ya no puedo regresar. Se descarriló la iglesia, se mundanalizó, se hizo mundial la iglesia. Muy bien. Recuerda que Dios aún puede hacer grandes cosas por la iglesia sin ti. Hechos 14:27. Vamos a ver qué dice Hechos 14:27. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Se acuerdan que estábamos leyendo acá Hechos 14, que Pablo regresa y dice en el versículo 20, salió con Bernabé para Derbe y anunció el evangelio. Luego volvieron en el versículo 21, dice a Listra, Iconio y Antioquía, confirmaron los ánimos de los discípulos, los exhortaron para que permanecieran en la fe. Versículo 23, constituyeron ancianos en las iglesias y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. En otras palabras, los ordenaron. Y luego, versículo 24, pasaron a Pisidia, vinieron a Panfilia. Y versículo 25, predicaron la palabra en Perge, descendieron a Talía. Y de ahí, versículo 26, navegaron a Antioquía. Y ahí dice, cuando llegaron, se reunió la iglesia y le contaron a Pablo y a Bernabé cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y es que si me voy, la iglesia va a desaparecer. Si la edificaste en Cristo y no en ti, va a permanecer. Pero si edificaste la iglesia en ti y te vas después de 1 año, 2 años y no creció como un árbol, va a desaparecer. Y sí, no va a ser mucho. Pero Pablo se aseguraba que cada iglesia era hecha en el Señor. Amén. Hay iglesias que están acostumbrados a los misioneros, que les están dando y dando y dando y dando. Y cuando el misionero se va, la iglesia ya no tiene dinero, la iglesia se desanima, ya no les alcanza, empiezan a cortar acá y se empieza a, ¿cómo se llama? Como una ciruela pasa, se empieza a chupar y desaparece. Ok, y vamos a terminar con el siguiente punto. A ver, pasen una hojita para el siguiente punto. Aquí le pase lo de Juan. Ok. Bueno, 1 Corintios 15:58, ¿alguien que lo pueda leer? 1 Corintios 15:58. Recuerda que no hay nada mejor que servir al Señor. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre, que es nuestro versículo que tenemos acá. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y lo que hacemos para el Señor, no importa el sacrificio que uno haga en el Señor, no es en vano. A veces uno se desanima, pero tiene que recordar, wow, habla con la esposa, wow, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquel día que aquel hermano fue salvo y cómo Dios lo cambió y la transformó? Y hay que ver las victorias y no las derrotas, amén. Número 3, crecimiento. Entonces, ya vimos, pues desde antes de comenzar la iglesia. Número 2, el comienzo, el inicio de la iglesia. Número 3, el crecimiento. Letra A, ten campañas de asistencia, por lo menos de 7 a 10 semanas. Divide la iglesia en grupos. Ahorita el domingo vamos a comenzar nuestra campaña de asistencia. Va a durar 7 semanas. Dividimos a la iglesia en hombres contra mujeres. A veces nomás agarramos de aquí para acá el color verde y de aquí para acá el color azul o rojo, para que haya competencia. Busca un premio apropiado para el primer lugar, una Biblia, algo que los anime,
un viaje a una conferencia. Una campaña de asistencia es para traer visitantes a la iglesia. Puedes dar puntos a cada persona que traiga visitantes. Por ejemplo, 100 puntos por cada visita, 200 puntos si se bautizan, 50 puntos si regresan durante la campaña. Nosotros vamos a dar un primer lugar, una comida en un restaurante muy bonito aquí en Puebla. Un boleto, vamos a dar 2 boletos para el quien gane. Es casi como los bancos, ¿no? Que dan un viaje todo pagado a Cancún, más otro boleto extra. Así vamos a hacerle nosotros. Una comida, más aparte puede traer un visitante. Amén. Letra B, ten campañas de ganar almas. Estas campañas pueden ser de 1 a 7 días. El propósito es ganar las más almas que se puedan. Enfatiza no ganar almas por ganarlas, ¿verdad? No es nomás, a ver, ¿quién gana más almas? Vamos a ganar almas. Y esto es como un maratón. Pero también hay que enfatizarles, no es, a ver, ama a Dios, ok, ahora, Señor, Señor, yo te acepto, ya gané 1, ya gané 2, ya gané 3, ya gané 4. No, hay que enseñarles a ganarlas bien. Yo conocí un pastor que trajo unos hermanos, no voy a mencionar su nombre, está por acá, ¿verdad? Llegó un hermano a su iglesia, ganó como 20, ¿cuántas almas ganó? ¿Quién? No le voy a decir el nombre, hermano, pero... Vino este hermano, ganó creo que ese día 20 o 27. Yo dije, ese hermano no ganó 27, amén. Decía un hermano, usted lo conoce, no lo decía el nombre, pero agarraba y decía, gané 20, 25, y pues yo llegaba con 3, 5, 6, ya, si mucho todo el día, por 8, y ¿cómo le he de hacer? Y un día andando con él, a ver niños, miren Jesús, una bola de niños, 10, Jesús murió por ustedes, 15 minutos, si quieren aceptar a Cristo, a ver, inclinen sus cabezas, y él cerraba su cabeza, y hacía la oración, y sí, la hacían 1, 2, 3 niños, y en nombre de Jesús, amén, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así. Pero bueno, hay que tener campañas de ganar almas. Letra C, ten estudios bíblicos para los visitantes. Puedes tener cada miércoles por 10 semanas. Eso es lo que hacemos también nosotros. Por 10 semanas tenemos estudios bíblicos para las nuevas personas. Esto les enseña a acostumbrarse también a que se acostumbren a venir los días miércoles. Enseña doctrinas básicas de la Biblia. Y letra D, ten 2 o 3 conferencias al año en tu iglesia. De la familia, conferencia de ganar almas, conferencia de misiones, conferencia de aniversario. Anima a tu gente lo más que puedas. ¿De qué sirve orar para llegar a una ciudad y empezar una iglesia? Comenzar una iglesia y nomás predicarles a los mismos 20, 30 personas año tras año, tras año, tras año. Hay que ver también el crecimiento de la iglesia. Amén. Muy bien, pues vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, bendiga.